Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a, nuestro, a, nuestro- a nuestras capacitaciones que estamos organizando en estos días eh, que estamos sin poder estar mano a mano con el agricultor. Queremos compartir algunas experiencias, transmitir algunos conceptos, sobre todo apoyándonos de la tecnología para poder compartir información de una u otra manera que podamos llegar a las manos de los agricultores para que puedan capacitarse. Vamos a esperar a ver mientras tenemos un poco más de gente que se van conectando. Queremos que esta serie de charlas que venimos dando se aprovechen a lo máximo, que podamos sacarle todo provecho para que sea realmente una información que podamos utilizarlo en campo. Bueno, buenas noches. Podemos ir arrancando. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Javier Bonilla. Soy ingeniero agrónomo con una maestría en protección integrada de cultivo. Vengo trabajando ya bastante tiempo en el área de hortalizas, en tema de manejo de producción, todo lo que viene a ser este sistema de fertilización tanto de base como por fertirriego, y trabajando con asesoramientos en cultivos sobre temas de tecnología de aplicación. Saludos a todos, muchas gracias por estar esta noche. Esperamos que la información que vamos a estar compartiendo el día de hoy sea de utilidad para todos ustedes, que lo puedan aprovechar. Toda la información o todas las dudas que salgan o que vayan naciendo, podemos hacerlo al final, o nos van dejando los comentarios y al final vamos a intentar de responder a todas las preguntas. Bueno, eso como Horticultura Bolivia, la intención es coadyuvar y colaborar con transferencia de conocimiento a los productores o todos los agentes involucrados en la cadena productiva. Queremos que llegue todo ese conocimiento, todas las investigaciones o toda la experiencia que se pueda recabar en el transcurso de los días, llegue a las manos de las personas que así lo necesiten. Hoy nos damos cuenta que la producción de cultivos, sobre todo todo lo que involucra lo que es horticultura, flores, verduras, frutas y verduras son productos de primera necesidad. Entonces, tener una buena producción de calidad tiene un gran apoyo hacia la población. Bueno, el día de hoy vamos a compartir con ustedes el tema es la clave del éxito en el control de enfermedades en el cultivo de papa. Voy a compartir con ustedes algunas slides que he preparado. El cultivo de papa localmente es amenazado por una serie de problemas, tanto todo lo que viene a ser el tema de enfermedades, plagas, que están afectándonos en los rendimientos. Todos estos enemigos o plagas que lo vamos teniendo día a día se nos van complicando y nos perjudican el rendimiento, y el rendimiento es un ingreso económico que los agricultores estamos buscando al final en la cosecha. Entonces, hablar de las enfermedades es algo bastante importante, porque si no logramos controlar las enfermedades nos ocasiona grandes daños. Entonces, hablar un poco, la FAO
justamente declara el año 2020 como el año de la sanidad vegetal. ¿No? Esto nace porque, por un lado, la presión de las plagas incrementó el uso de agroquímicos, y el uso de agroquímicos, de una u otra manera, un uso indiscriminado, está afectando a la fauna natural. Pero la gran preocupación es que las plagas son responsables del 40% de las pérdidas de los cultivos, ¿no? Y lo que les decía al principio, ¿no? Nosotros nos alimentamos básicamente de las plantas, y esto constituye el 80% de lo que consumimos. El 80% de los alimentos vienen de las plantas. De ahí nace el interés de por qué tenemos que controlar las plagas. Cuando hablo de plagas me refiero a insectos y a enfermedades. Entonces, para hablar de cómo cumplir este objetivo, estos desafíos, nosotros debemos trabajar bajo un manejo integrado, ¿no? Que básicamente comienza con la identificación de la enfermedad. Tenemos que conocer cómo se comporta la enfermedad en nuestro campo, de dónde llega, cómo aparece la enfermedad, en qué momento aparece. Tenemos que saber cuál es el momento óptimo para la intervención o para la aplicación de las técnicas o las estrategias de control. Y por último tenemos elección de las técnicas, ¿no? Una vez definido cuál es nuestro umbral o en qué momento necesitamos hacer la intervención, tenemos que elegir una técnica apropiada, ¿no? Bueno, y al final evaluar o medir los resultados, o sea, ver si las estrategias que hemos utilizado han sido eficientes para el manejo de las enfermedades. Entonces, arrancar bajo este parámetro nos va a permitir ser exitosos en el manejo de las enfermedades, como les decía, partiendo de la identificación y terminando con las técnicas de control eficiente. Recabando un poquito, entendemos que una enfermedad es una interferencia de todos los procesos fisiológicos de la planta, ¿no? Lo cual lleva a un mal funcionamiento de la fisiología. O sea, todo lo que viene a ser enfermedad interviene en los procesos fisiológicos de la planta, y esa intervención se ve reflejado en la pérdida de rendimiento, ¿no? ¿Cómo normalmente se comporta o manejamos una enfermedad? Partimos por el diagnóstico, hay que conocer los síntomas, cómo vive la enfermedad y al final cómo lo vamos a manejar. Algo importante que debemos de conocer es el triángulo de la enfermedad. Básicamente es, para que haya una enfermedad tiene que haber un hospedero susceptible, tiene que estar el patógeno o el hongo en el campo, y además tiene que tener las condiciones favorables. Si no cumplimos con con este triángulo, perdone, creo que tuve un problema en la presentación. Pero a ver, permítame un momento. Sí, ahora ya. Ahora sí lo podemos ver. Bueno, les decía que, bueno, para que tengamos la enfermedad en campo tenemos que basarnos básicamente en los tres pilares del triángulo, ¿no? Que les decía, la enfermedad que tiene que estar en el campo, tiene que ser la planta susceptible al ataque de esa enfermedad, y por último que haya las condiciones ambientales. Las condiciones ambientales juegan un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad. Hoy en día, con los cambios climáticos que venimos sufriendo, está alterando bastante el comportamiento de las enfermedades. Nosotros estamos amenazados básicamente por dos principales enfermedades que son las más comunes acá podemos decir en Bolivia, o sobre todo en la región de Santa Cruz, que son el tizón tardío y el tizón temprano. Tizón tardío, normalmente conocido por el pasmo negro, y el tizón temprano como el pasmo amarillo.
son las enfermedades que vamos a dar mucho énfasis el día de hoy, por motivo de tiempo y porque son las más importantes y las más comunes o las de más difícil control que estamos teniendo en nuestra zona. Viendo un poco, tizón tardío es causado por un hongo que es Phytophthora infestans. Si podemos ver un poco los síntomas, aparecen una vez que la enfermedad se instala en el campo. Nosotros lo vemos a los 7 o 8 días después de que hay la infección, donde empezamos a notar síntomas de color negro y alrededor un verde pálido como humedecido. Si damos la vuelta a la hoja, vamos a poder ver en la parte de abajo un micelio blanco, una celicilla bien pequeña. Si vemos un poco más a detalle el síntoma, tenemos bien claro, ¿no?, la mancha negra y alrededor lo que va necrosando es un color verde más pálido. ¿Cómo se comporta esta enfermedad? Básicamente las esporas, las zoosporas de este hongo sobreviven ya sea en los tubérculos o en las papas semillas o en el suelo, en restos vegetales que quedan en el suelo. Una vez después de la siembra, cuando ya la planta germina, se empiezan a dar las condiciones y ya hay el hospedero, empieza la germinación de las zoosporas y esto empieza a afectarnos a lo que es la hoja, ¿no? Está la hoja y donde ya nos ocasiona grandes daños, no solamente en la hoja, a nivel de tallo, y hasta si los problemas o los daños son mucho más fuertes, nos pueden hasta destruir el tubérculo, ¿no? Entonces de ahí tenemos que hacer un buen manejo de la papa semilla para poder tener un cultivo o arrancar con un cultivo más sano, que no seamos nosotros los responsables de tener la enfermedad en el campo, ¿no?, sino que si se dan las condiciones van a venirnos de otro lado, pero el ataque va a ser menos que si nosotros somos los que ayudamos a llevar la enfermedad al campo. Normalmente tenemos que saber diagnosticar la enfermedad, identificarlo. Podemos hacerlo también si somos más minuciosos a través del microscopio y podemos ver o comprobar que sí es esa la enfermedad, ¿no? Pero es una enfermedad que se puede identificar con gran facilidad en campo, además que es una enfermedad bastante conocida. Si no controlamos bien la enfermedad, tenemos bastantes daños que nos ocasiona al cultivo, nos destruye básicamente todo lo que es el área foliar, nos destroza los tallos y cuando los daños son muy grandes, muy fuertes, muy agresivos, adelantan el ciclo del cultivo de papa y bueno, nos tumba la producción. Entonces es muy importante, sobre todo cuando hay condiciones favorables, mucha llovizna, humedad relativa, es clave trabajar con esta enfermedad. Si lo vemos un poco más a detalle, tenemos los síntomas, no solamente la hoja, nos destroza todo lo que es el tallo. Bueno, y ahí estamos perdiendo todo lo que es la fotosíntesis que hace la planta para poder llenar el tubérculo y eso ya se ve reflejado en la producción. El otro problema que estamos teniendo es el tizón tardío, ocasionado también por un hongo que es Alternaria. Muchos decimos que es Alternaria solani, sí, pero hay otros síntomas que no son bien característicos de una Alternaria solani. Por ese motivo yo puse Alternaria sp, porque no solamente estamos con problemas de una sola Alternaria, sino hay varias especies. Posiblemente nosotros localmente en Santa Cruz tengamos una alternata o otra especie, porque los síntomas no siempre son parecidos. Es muy confuso para el agricultor. Muchas veces se confunde con un problema de bacteria, pero hemos hecho aplicaciones con bactericida y no hay resultados. Y viendo un poco ya con un diagnóstico más preciso, podemos ver que sí se trata de una Alternaria, pero posiblemente otro tipo de especie. Bueno, esto en condiciones locales.
Debemos conocer cómo se comporta esta enfermedad, como su ciclo, al igual que el tizón tardío, igual este puede sobrevivir en rastrojos, en el suelo, ¿no? Cuando las condiciones favorables y ya tenemos el cultivo instalándose, empiezan a germinar y empiezan a ir a las hojas, principalmente por el viento. Una vez en las hojas, con condiciones favorables o por heridas o cualquier alteración en las hojas, estas empiezan a empezar a ocasionar las manchas. Alternaria solani tiene la característica, normalmente empieza por la parte baja de la planta, ¿no? Hay otras especies que he visto, o cuando a veces ya el problema es mucho más grande o hay mucha presencia de esporas, aparece por la parte apical de la planta, pero normalmente empieza por abajo, ¿no? Esta espora llega a las hojas, empieza el periodo de disertarse en la hoja y empieza el periodo de reproducción, y esto no va ocasionando grandes daños. Como lo podemos ver, si hay diferentes, como yo les decía, puede ser este síntoma, manchas pequeñas, muchas veces angulares, siempre tiene a los anillos concéntricos, al centro siempre tiene la parte un poco más blanca. Si podemos ver acá, esto es otro síntoma mucho más fuerte. Tenemos el daño y siempre vamos a tener un borde amarillo. Esto es característico de una Alternaria solani. Si lo vemos un poco también, si pueden ver acá, tenemos cómo se van formando los anillos, ¿no? Y muchas veces se ve limitado por las nervaduras, pero cuando hay las condiciones son muy favorables, empieza a destruir todo. Si vemos un poco más a detalle, aquí tenemos un ataque muy severo en combinación con Phytophthora o con tizón tardío, ¿no? Empiezan a destruir todo lo que es la base de la planta, y ahí empieza a infectar la parte superior de la planta. ¿Cómo lo diferenciamos? Básicamente a veces pueden ser síntomas más parecidos, pero no nos olvidemos que Alternaria o tizón el tizón temprano siempre forma círculos y al borde siempre es amarillo. En cambio el tizón tardío es una mancha irregular de color negra a pardo, y siempre alrededor de la mancha va mostrándose un color verduzco, bien pálido, que significa que es lo que va destruyendo el hongo a medida que se va colonizando y reproduciendo. Entonces, si bien estas enfermedades nos causan grandes problemas, es importante que nos gustaría tomar énfasis en esta noche con todos ustedes, es cómo aumentar la eficacia de los fungicidas, ¿no? Entonces, para eso tenemos que entender cómo se comportan los fungicidas en la planta, cómo se mueven los fungicidas en la planta. Esto básicamente hay tres tipos de movimiento, que son los de sistémicos, que pueden moverse en toda la planta, los mesosistémicos, que pueden ser los traslaminares, y los protectores, que son los fungicidas de contacto. ¿Qué significa eso? Que si trabajamos nosotros con un fungicida de contacto, las aplicaciones tienen que ser preventivas. Si ustedes observan en la imagen, hacemos la aplicación antes de que aparezca la enfermedad. Muchas veces viendo los síntomas o no viendo los síntomas, si hay las condiciones muy óptimas para la enfermedad, ya sea para tizón tardío o tizón temprano, tenemos que arrancar con fumigaciones de contacto, ¿no? Que básicamente es lo que queremos controlar aquí. Cuando llegue la espora a la hoja, sea controlada, porque una vez llegó la espora y esa germina y se ingresa a la hoja, ya no podemos trabajar con un producto de contacto. Entonces ahí tenemos que trabajar con un producto ya sistémico, ya sea un traslaminar curativo o que sea un astisprulante. Entonces tenemos diferentes opciones, hay diferentes tipos de productos que lo podemos utilizar como de manera de contacto para destruir las esporas, otras para evitar la reproducción, y otra forma también, otros fungicidas específicos
para eliminar todas las esporas y evitar que se distribuya o disemine en el campo. Para entender un poquito más a profundidad, lo que estamos viendo ahora es una imagen. Esto, bueno, es un trabajo que se hizo en soya. La idea es entender cómo funcionan los fungicidas. Si vemos en el A, tenemos una hoja que no se aplicó. Esto es para el control de oidio. No se hizo ninguna aplicación y vemos que el oidio terminó infectando toda la planta. En el B se hizo una aplicación. Esto es de un fungicida translaminar, y podemos ver, ¿no?, cuando hacemos la aplicación en toda la hoja, el control es muy bueno. En el C se hizo una aplicación en la parte baja de la hoja y vemos como no hay un control total de la enfermedad. Lo mismo que en el D se hizo en la punta de la hoja, igual no tenemos un movimiento de ese fungicida en toda la hoja, por ende no hay el control. Y podemos ver en lo siguiente, ¿no? O sea, donde llegó el producto, hubo el control, por donde no llegó el producto, no hubo control, ¿no? Entonces, más adelante le voy a mostrar por qué es importante conocer cómo se comportan los fungicidas, o con qué estrategia o qué tipo de fungicida vamos a tratar para que sea nuestra clave de control. Entonces, para esto tenemos que nosotros hablar de calidad de aplicación, ¿no? Calidad de aplicación de agroquímicos. ¿Cómo estamos aplicando nosotros los agroquímicos? Principalmente para eso tenemos que trabajar esto. Ya la FAO lo dictó muchos años. Podemos, es un punto de referencia que podemos utilizarlo. Tenemos que buscar cobertura. Básicamente, ¿qué significa eso? Gotas por centímetro cuadrado. En el caso de fungicida tenemos que buscar, si es para sistémico, entre 30 a 40 gotas, y para contacto tenemos que buscar entre 50 a 70 gotas por centímetro cuadrado. ¿Por qué yo no hablo mucho de volumen, sino hablo de cobertura? Nosotros, para tomar una estrategia de aplicación, lo primero que tenemos que pensar, ¿cuál es nuestra cobertura que tenemos que buscar? Por ejemplo, si estábamos viendo anteriormente, en la anterior presentación, vimos que si tenemos un producto de contacto o un traslaminar, como la hoja que acabamos de ver, donde aplicamos el producto, hay un buen control. Pero si no logramos hacer una buena distribución, una buena cobertura en todo lo que viene a ser la hoja, no vamos a poder controlar de manera eficiente la enfermedad. Entonces, estos parámetros tenemos que partir por acá. Primero, por qué producto vamos a utilizar, contacto sistémico o traslaminar, y en base a eso nosotros decidir cuál es nuestra cobertura óptima que tenemos que buscar. Si nos planteamos los objetivos para una correcta aplicación, básicamente esto significa qué pasa, cómo se comporta el tamaño de la gota y la cobertura. Tenemos, por ejemplo, en una hoja una gota de un tamaño de 400 micrones, o una gota grande o muy gruesa, no nos cubre la hoja, nos cubre parte de ella. Pero si esa gota lo dividimos en gotas de 200 micrones o gota gruesa, ya vamos aumentando la cobertura. Si lo volvemos a dividir a gotas de 100 micrones, aumentamos la cobertura. Y gotas mucho más finas, la cobertura es mucho más, o sea, tenemos una mayor cobertura, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos que pensar, a ver, si yo tengo un fungicida de contacto, ¿dónde me voy? ¿No? Si tengo de contacto, voy a trabajar entre 100 y a 200. Lo óptimo es trabajar con 200 gotas por 200 micrones de tamaño de gota, ¿no? Porque las gotas muy finas son muy propensas a la deriva y tenemos que manejar bien el clima, sobre todo temperatura, humedad relativa y viento. ¿Cuál es la relación entre el tamaño y la cobertura de gota? Lo mismo que la anterior. Gotas grandes tenemos menor probabilidad de tener una buena cobertura, y gotas medianas, finas a pequeñas tenemos mayor probabilidad de tener una buena cobertura.
Si lo vemos en tarjetas de papel hidrosensible, demostrativamente tenemos un mismo volumen y vamos a tener diferentes tipos de gotas y vamos a observar la cobertura. Con gotas finas a muy finas tenemos la mayor cobertura que si comparamos con gotas gruesas. Pero no solamente tenemos que ver eso de los tamaños de gotas, sino cómo se comportan las gotas en el cultivo. Esto es el cultivo de papa. Tenemos la fenología. Normalmente las aplicaciones empezamos cuando en pleno desarrollo del cultivo y como de manera preventiva y ya curativa, una vez teniendo las enfermedades ya en campo, vamos trabajando ya en llenados de tubérculos, floración y cuidar mucho lo que es la madurez. Sobre todo tizón tardío es bastante agresivo arriba de la floración. Entonces, ¿cómo se comportan estas gotas? Las gotas grandes, normalmente cuando hacemos la aplicación, quedan pegadas en la parte de arriba. Y si son muy pesadas, terminan cayendo al piso, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa gota lo achicamos? Buscamos ya un poquito más, pero aún siguen quedando esas gotas en la parte de arriba. Si lo achicamos más, esas gotas, ya vemos que tenemos una penetración de cultivos, y si seguimos achicando la gota, vamos a tener mayor penetración dentro del cultivo. Entonces, normalmente en campo tenemos que trabajar bajo un blanco objetivo. En este caso puede ser tizón tardío o tizón temprano. Cuando el cultivo está pequeño es un blanco fácil de llegar porque la planta el surco no se han cerrado. Entonces podemos llegar más fácil con una aplicación. Algo importante y es una clave que tenemos que tomarlo bien en cuenta es que ambas enfermedades normalmente empiezan los problemas por la parte inferior de la planta. Entonces por eso la importancia de tamaño de gotas para poder llegar abajo y no tanto trabajar la parte de arriba, ¿no? ¿Cuál es el problema que estamos teniendo hoy en día? Que las aplicaciones las hacemos, pero no estamos viendo dónde está llegando nuestro producto. Y después nos preguntamos por qué no controló y terminamos echando la culpa al agroquímico. Y muchas veces el agroquímico no es el problema, sino es cómo lo hemos aplicado. Entonces tenemos este blanco fácil y tenemos este difícil, ¿no? Imagínense un cultivo denso. ¿Cómo hacemos para llegar con el agroquímico en la parte bajo del cultivo de papa? Sobre todo si empezamos a tener fuertes problemas, tenemos que buscar cobertura y penetración. El tema es cómo lo resolvemos. Algo que es mencionarles acá que aumentando el volumen no se puede, porque al aumentar volumen estamos haciendo mucha presión, hacemos gotas demasiado pequeñas y terminan yéndose llevadas por el viento o evaporándose. Tenemos que buscar una gota ideal para buscar una buena penetración, sobre todo adecuarnos a las condiciones del ambiente. Si lo vemos esquemáticamente, tenemos, por ejemplo, si nosotros no medimos la aplicación, posiblemente estamos haciendo con gotas grandes, pero ¿qué está pasando en nuestro cultivo? Tenemos el cultivo, la parte inferior, medio y superior. En la parte superior normalmente quedan las gotas más grandes y queda la mayor cantidad de gotas pegadas arriba. Al medio nos llevan muy pocas gotas y en la parte inferior prácticamente ya no nos llega nada de gotas. Entonces, ¿y dónde es nuestro objetivo para controlar tizón tardío y tizón temprano? Es abajo en el tercio inferior de la planta. Entonces, la única manera de poder llegar al blanco objetivo para controlar estas dos enfermedades es que tenemos que trabajar el tamaño de gotas. Cuando nosotros hacemos gotas finas o gotas pequeñas, si la mayor cantidad de gotas se quedan arriba, pero si nosotros miramos el tercio medio y el tercio inferior, tenemos una buena llegada de gotas. Si volvemos al slide anterior, que para fungicida
teníamos, por ejemplo, si estamos trabajando con un fungicida de contacto, son 70 gotas por centímetro cuadrado. Pero, ¿dónde tengo que tener las 70 gotas por centímetro cuadrado para controlar tizón tardío y tizón temprano? Muchas veces, si nuestro objetivo es el tercio inferior o está en la parte de abajo, es abajo donde tenemos que tener las 70 gotas por centímetro cuadrado, no arriba. Normalmente acostumbramos, llega el producto, excelente, me moja bien, ¿no? Pero no estamos evaluando si realmente está llegando donde necesitamos que llegue. No nos olvidemos que mojar es una cosa y cubrir es otra cosa. Nosotros tenemos que cubrir el cultivo con gotas, no mojar. Quitémonos el concepto de que a mayor volumen de agua nuestra aplicación va a ser mejor. O si mojamos bien el cultivo, vamos a controlar mejor. ¿Qué pasa cuando nosotros aumentamos el volumen de agua? Estamos diluyendo demasiado el agroquímico y muchas veces esa cantidad de agua se está yendo por deriva. Normalmente que se cae al piso, todo el agroquímico que cae al piso es agroquímico perdido. Entonces, no aumenten la presión a sus equipos, no es necesario aumentar el volumen. Si pueden trabajar con gotas, trabajen mucho con las condiciones climáticas para diseñar un tamaño de gotas, para que la única forma de poder llegar a su blanco objetivo y tener un control eficiente. Entonces, básicamente, para mejorar la eficiencia o ser estratégico en control de estas dos enfermedades, trabajemos buscando que el agroquímico llegue al objetivo biológico. Entonces, para terminar, siempre se dice, ¿no? Si comparamos un producto bueno o un producto malo, mal aplicado no hay diferencia. Pero si este producto bueno y un producto malo lo aplicamos bien, sí hay diferencia, ¿no? Entonces estamos haciendo muchas veces productos de muy buena calidad, el resultado muchas veces no funciona, pero es lamentable porque en campo no se está haciendo una aplicación eficiente. Muchas veces pensamos que el agricultor, nosotros como agricultores hacemos una aplicación, y nos olvidamos de medir, ¿no? Entonces, si no medimos, no podemos mejorar. Bueno, eso es lo que teníamos para compartir el día de hoy. Voy a ir a la parte de comentarios para ver si tenemos algunas preguntas y podamos resolver. Tenemos algunas preguntas que nos dicen para prevenir el ataque de tizón tardío y si existe, ¿qué realizan para prevenir el ataque de tizón tardío? Y si existe un capo de control, me imagino si existe algo de control que están empleando. Para trabajar de manera de prevenir el tizón tardío, nosotros estamos trabajando básicamente con Mancozeb, algunas mezclas con metalaxil y Mancozeb. Nos han dado muy buenos resultados trabajando bajo tecnología de aplicación eficiente, o sea, logrando cubrir el cultivo de una manera óptima. Eso nos ha permitido tener un buen espacio para poder controlar la enfermedad. Y siempre y cuando que hagamos un buen manejo que nuestra semilla sea de un lugar de calidad. Porque caso contrario vamos a tener mucho más incidencia de la enfermedad y nuestro control va a ser mucho más difícil.
pero las dos tecnologías que tenemos, que les mencionaba, funcionan muy bien. Lo que sí tenemos que trabajar mucho es cómo lo estamos aplicando. Eh, mm, Tal vez como ejemplo, muchas veces estamos acostumbrados a hacer las recomendaciones de cuánto de producto por turril o por 200 litros, pero cuando vamos al campo y vemos cuánto de producto es realmente lo que estamos colocando, hay sorpresas que podemos llegar hasta el 30% del agroquímico en campo. Entonces, con un 30 o un 50% de la dosis que estamos aplicando, o la dosis real que estamos aplicando, nuestro control es muy malo. A ver, otra pregunta nos dice... Nos dice, mencionamos que las esporas permanecen en el suelo. ¿Cómo podemos prevenir? Si trabajamos bajo un manejo integrado, tenemos que hacer rotaciones de cultivos para poder romper el ciclo de la enfermedad. Si ya tenemos la enfermedad o tenemos en campo o de cosechas anteriores y ya hemos tenido presencia de la enfermedad, rotación de cultivos que no sean solanáceas o que sean cultivos gramíneas o pastos, nos van a ayudar mucho a romper el ciclo de la enfermedad. Están usando ayudantes para las aplicaciones. Por el momento no. Es algo que estamos empezando a insertar este concepto. Actualmente en nuestra zona muy poco se usa, o hay algunos que lo usan, pero más con el objetivo de buscar que el producto no sea lavado por lluvia. Normalmente usamos un poco más de aceite, pero no otro tipo de ayudantes como por ejemplo un tensioactivo, uno que nos evite la evaporación, cosas así. No, sí estamos utilizando aceites un poco para evitar un poco el lavado de la lluvia. Hay que trabajar bastante acá eso. A ver, cómo fortalecer el cultivo de papa con fosfito de potasio para que tenga menos ataque de tizón tardío. El fosfito de potasio, aparte de que es un fertilizante, es una buena opción para el manejo de tizón tardío, sobre todo porque nos induce la resistencia adquirida de la planta. Pero eso sí, no entremos con fosfito de potasio cuando tengamos grandes ataques o una incidencia muy fuerte del tizón tardío. No vamos a ver muchos resultados. Normalmente trabajemos desde el inicio con aplicaciones, y cuando tengamos ya una fuerte incidencia, mezclemos con un fungicida que sea sistémico erradicante para poder ayudarle al fosfito de potasio a controlar la enfermedad, porque por sí solo no nos va a decir. Pero sí, si hacemos en desde el inicio hacemos unas buenas aplicaciones, nos va a ayudar bastante. Si existe el tizón en campo, ¿qué producto están aplicando y cuál es la dosis del producto y volumen por hectárea? Hay muchos productos que se pueden utilizar para el control de tizón. Vamos a hablar bueno, pues tizón, aquí no me especifica la pregunta si es tizón temprano o tardío. Vamos a responderle pensando que es un tizón tardío. Tenemos varios productos, principalmente tenemos Mancozeb, que básicamente es un de contacto. Tenemos productos como Dimetomorph, que ya son de acción sistémica. Metalaxil, que ya viene un poco más reforzado para el control. Tenemos Propamocar para controlar esta enfermedad.
hay otros productos, no tengo mucho en la cabeza ahora, pero las dosis tenemos que trabajar de acuerdo a lo que nos dice la etiqueta. Pero algo que tenemos muy confuso y creo que en su momento ya vienen haciendo muchas preguntas, el tema de la dosis está muy confuso en el campo. El agricultor se acostumbró a hacer aplicaciones por ejemplo, un Ridomil se utilizan 2.5 kilos por hectárea, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que esos 2.5 kilos por hectárea tiene que aplicarlo en la hectárea. Pero por otro lado tiene que definir cuánto de volumen va a utilizar en esa hectárea. Muchas veces, por ejemplo, si el plan es hacerlo con 200 litros, esos 2.5 kilos se disuelven en los 200 litros. No, pero posiblemente hemos hecho, por ejemplo, calibraciones con 130 litros por hectárea. Entonces, 2.5 kilos de Ridomil en 150 litros por hectárea. ¿Qué estamos haciendo ahí? Bajando el volumen y concentrando el producto. No alteremos la dosis, sino calibremos nuestros equipos, conozcamos cuánto es el volumen que estamos aplicando por hectárea y salgamos un poco del esquema de dosis por producto, dosis de productos por volumen de agua. En campo eso hace que salgamos de la calibración y estemos aplicando más agua, menos agua, y eso ¿qué significa? Menos producto o más producto. Bueno, van haciendo muchas preguntas más. Vamos a ir respondiendo a través de los comentarios. Vamos a estar respondiendo a cada uno de ustedes. Por motivo de tiempo, bueno, vamos a dar les voy a ir respondiendo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar esta noche nuevamente con nosotros. Agradecerles a todos por seguirnos y estemos atentos que vamos a estar próximamente, ya vamos a estar haciendo otro tipo de capacitaciones, y los invito para que puedan participar y puedan estar en contacto. También en Facebook estamos como Horticultura Bolivia, y esta presentación va a estar mañana disponible en nuestro canal de YouTube para que lo puedan revisar y poder consultar nuevamente. Bueno, muchas gracias y que tengan buenas noches.